Pues la idea es poder agarrar y explicar un poquito cuál ha sido el recorrido de Iskay, cómo nació, por qué nació, cómo estamos ahora y tal vez a qué apuntamos, porque aún tal vez hay una confusión donde nos dicen, vamos al restaurante Iskay, entonces no nos consideramos como restaurante, sino Incluido. agarrar y definir, justamente definir eh, esa parte. El Ok. poder explicarle en realidad, porque es algo que no tenemos esa oportunidad con los clientes, ¿no? Si no es mucho un servicio por el servicio, por el producto y no podemos ir siempre más allá. Ok, ok. Entonces, sí, vamos a empezar como diciendo, presentándote a ti, Ujú. como para que sepamos quién es Roberto y yo que soy un ignorante del mundo de la cocina. Y Vale, entonces eso a mí me parece interesante porque me vas a poder explicar un montón de cosas y te voy a poder preguntar muchas cosas. claro. Eso a mí me parece súper interesante. Entonces, ¿qué te parece si primero dinos quién es Roberto? Yo nací en Argentina, ya después estuve con mi familia en Bolivia. En Bolivia es donde pude aprender mucho de lo que es la cultura de Ujú. nuestra, porque estuve más realmente crecí con alrededor de mi abuela, mi abuela, mi abuelito, que tienen pues la cultura aún bien enraizada. Sí. Ella ha creado un restaurante hace unos 70 o más años, que es muy, 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 muy famoso. Entonces yo crecí en sus faldas de ella, en la pollera de ella en Sí. realidad. Em, pues ella es una persona muy exigente a nivel de gastronomía, de bien comer, del bien comer, de cómo hacer bien las cosas. Prácticamente de ese lado es donde la influencia que tengo actual en esto. Ya después nos instalamos acá con mi hermana, gracias a mi mamá, que ya estaba antes por acá. Hice estudios, nada que ver en gastronomía, hice estudios en marketing, Sí. donde terminé acá en Bruselas y ya después que terminé mi carrera me fui para Bolivia, donde estuve trabajando en una empresa constructora y otros. Em, Estuve allá unos 6 años. Allá hice mi familia, conocí a Jael, ahí nació mi hija y ya pues ya cuando tenía 3 años se nos dio la elección de o bien continuar con los proyectos que teníamos allá o bien volver acá. Em, Ahí todavía nada de restaurantes, de Nada, comida, nada de eso. nada, nada. Pero claro, de ahí ya tenías la influencia de lo que era Argentina y Bolivia principalmente, ¿no? Sí, pues seguíamos en el nicho familiar, si quieres, Sí. tanto del lado de Jael como del mío, y en ese momento es donde decíamos, pues estábamos rodeados de lo que conocíamos y era algo muy cotidiano, era normal. Sí. Y ya cuando llegamos acá es donde sentimos ese vacío, más que todo Jael. Ella, la influencia de Jael es que ella viene de una familia donde la salteña es muy representativo de su Uy, familia. esto es algo súper importante porque la Sí. salteña Mm, en nuestras conversaciones anteriores mm. es como un plato bien insignia Sí, sí, de la cultura boliviana, ¿sí? ajá, sí. Ok, tú me vas corrigiendo porque... No, no, estabas muy bien. Sí. Hice buen trabajo. Em, la cosa es que cuando llegamos acá, ella sintió ese vacío, extrañaba comer una salteña. Y pues donde íbamos buscando no encontrábamos algo que se asemeje a lo que ella quería. Ujú. A lo que estábamos acostumbrados en realidad, a lo que es una salteña, porque la salteña tiene características que pues debemos respetarla y de alguna manera es lo Ah, que ok. buscamos. Sí, sí. Em, y Jael también es muy exigente, mi mamá es muy exigente de ese lado y se dio de que, ok, nos lanzamos a hacer salteñas y fue mi mamá y Jael que empezaron a hacer salteñas todos los fines de semana. Y comíamos salteñas todos los fines de semana. Eso era impresionante. Hicieron pruebas, recetas, etcétera. Hasta que salió la versión que tenemos actual. ¿De eso Y hace cuántos años?
te hablo de hace 8 o 9 años. Híjole, Sí, sí, sí. claro. Y fue así durante 3 años que fue hasta buscar lo que queríamos. Fu, Ya después cuando empezamos, porque pues se hacían cantidades, para hacer salteña no, es muy difícil agarrar y hacer unas 10. claro. Sacas unas 30, 40 mínimamente. Y en ese caso ya empezaron a haber ecos y pedidos porque decíamos, prueba nuestras salteñas, etcétera. Más que todo Jael y mi mamá es la que hacían un inicio. Y Pero imagino que tu perfil de marketing te mira que yo decía algo. le echaba ojo y veía cómo se orientaban, no me involucraba Sí. a un inicio. Miraba cómo iban, qué es lo que estaban haciendo. Em, de ese lado, yo en Bolivia aprendí con un argentino a hacer asados mientras yo trabajaba en una empresa, en una empresa. Em, Ah, y pero entonces ahí ya hacías asados, o sea, sí, cuando yo llegué acá, pues Jael es la que también me empujó a decir, mira, lo haces muy bien, por qué no es que te lances a hacer esto, en realidad de lanzarme fue un amigo, sino fue, muestra lo que haces. claro. Entonces, de ese lado yo me animé a agarrar y a hacer asados un poquito ya para nuestra familia y algunos alrededores. Em, entonces ellas iban haciendo tema de las salteñas, yo iba de vez en cuando haciendo asados, hasta que en un momento llegó a tener varios ecos el tema de nuestras Ujú. salteñas, bueno, la salteña, y empezaron a llegar pedidos. Y era impresionante porque habían pedidos grandes de 300, 500, 600 O piezas. sea, ¿qué quiere decir? Que los bolivianos aquí sí existen. Sí, sí. Es que yo ya te he dicho eso. Y es que nosotros, o al menos yo, pensaba que los bolivianos eran un mito. Y como que, porque no conocía a ninguno. Cuando me doy cuenta que aquí es cuando, uff, sí, claro, y son muy fuertes, o sea, la comunidad es muy fuerte, son muchísimos. Sí, tenemos una Bien cultura muy, interesante. muy, muy fuerte. Em, Somos mucho menos que los colombianos y ecuatorianos y peruanos, Sí. pero sí se ha desarrollado una linda comunidad boliviana. Qué interesante, porque, Sí. porque mira que no solamente es una persona boliviana, sino que trae sus costumbres y su comida, que es que ya vamos a hablar en capítulos posteriores Ujú. de lo que es sentarse a la mesa y compartir, ¿no? Y Sí, de diferentes culturas, ¿no? sí, sí. Bueno, pero no nos desviemos, porque Dale. Entonces empezaban a llegar pedidos así grandes y yo las veía trabajar y hacer, porque yo a un inicio no me metía de verdad. Eh, Ellas sí les daba una mano en una cosa, otra cosa, pero entre las dos, con mi hermana de vez en cuando, las cantidades que hacían eran días, fines de semana, y era sacrificado porque sacrificas mucha parte de la vida de familia en ese claro, caso. Em, y bueno, la cosa es que con el tiempo esto fue desarrollándose. Yo tenía mi trabajo, Jael es ingeniero industrial. eh, Tuvo la oportunidad de hacerme una maestría acá, encontró un buen trabajo acá y trabaja fuera de Bruselas, que le va muy bien. Y en ese caso ya esto fue tomando paso, fue tomando peso y es como que la vida te orienta hacia un o lado, ¿te sea, te va ubicas? llevando, Y fue de que pues conocimos unos chefs en un evento de asado. Posteriormente yo, queriendo mantener eso, fui a Bolivia. Ahí ya me empecé a involucrar más. Ya se habló de abrir una empresa. En este caso, constituimos la empresa en conjunto con Jael. Y buscamos nombre. Recuerdo la reunión para buscar el nombre. Estábamos con mi mamá, mi hermana y mi hija en el coche y íbamos dando opciones. ¿Y por qué Iscay? Porque es un número que nos ha perseguido desde... ¿número? Sí, es un número. Iscay quiere decir dos en quechua. Ah, Sí. ya, ya. Pues es que, a ver, yo había planeado esto y entonces una de esas preguntas era ¿por qué Sky? Ajá. Entonces ya, es un número. Es un número, quiere decir dos en quechua. Em, ¿Por qué? Porque es un número que nos persiguió desde el nacimiento de mi hija. ¿Sí? Zairita nació un 22 del 2. Fue
en muchos, muchos parámetros, hasta el nacimiento de la empresa en realidad fue un Pues fue algo 2022, muy como muy en cósmico febrero, sí. y que sean Entonces, quechua, uf, creemos en de ese lado en tema numerológico sí. y pues nos pareció un poco obvio, el nombre nos gustó en quechua, algo sencillo, algo corto, algo que queda en mente. Ya después con un primo trabajamos la parte del diseño, porque el logo, si lo ves también, tiene señales. Que es el que La, vemos allá. sí, la I está en números romanos, es un 2. Em, los rombos que tiene alrededor de Isky Sí. está igual por pares de 2 y se va a lo que son las imágenes del aguayo. Em, tiene, tiene una Uy, historia, sí. o sea, sí es bien Sí, interesante porque claro, mientras íbamos hablando uno de estos días que yo decía, pero porque esto estaba partida a la mitad, pero claro, es un 2 en sí, romano. exactamente. Ah, Sí. bien pensado, bien pensado. Honor a mi primo, porque Sí. él la verdad que hizo un gran, gran trabajo, nos ayudó muchísimo. Después de eso, ya cuando la empresa estaba constituida y ello, se me dio de presentar lo que hacíamos a nuestra embajada. Tuvimos mucho apoyo y nuestra embajada les encantó el producto. Empezamos a traer Singani, que el Singani es un producto emblemático de Sí. Bolivia. em, y empezamos a cubrir eventos protocolares de la embajada. Tuve la suerte de que yo trabajé en mi época de estudiante en hotelería. Mm. Entonces, toda esa parte me es muy familiar, conozco, Fusionaste. sí. Sí, claro. Entonces, me fue un poco muy obvio y muy, sí, Sí. Como que la vida te normal, fue guiando también. exactamente. Ah, Y, y ya después hubo un comentario de la embajadora de Bolivia que me dijo, tienen que venir a instalarse a Bruselas, porque nosotros, el trabajo que hacíamos era fuera de Bruselas. Nosotros ah, compramos una casa fuera de Bruselas y pues en nuestras actividades las hacíamos allá. ya. Trabajamos para la alcaldía de la zona de allá que nos contrató, hicimos asados en unos hoteles allá, o sea, realmente nos estábamos expandiendo allá. Pucha, sí, Pero nuestra comunidad está en Bruselas, claro. mucha comunidad está en Bruselas y nos hacía falta esa parte, ¿sabes? Querer reunirnos con él, con nuestra comunidad y que vean y que se sientan también orgullosos y comprometidos de lo que hacemos. El comentario me llegó, se me quedó unos meses y se me dio de decir, busquemos algo. Pero espere, Ujú. espere un momentico porque hay, hasta lo que nos has contado es, eh, yo he identificado dos cosas re importantes, que son el duelo migratorio, que el duelo migratorio cuando las personas cambian de Ujú. país, les da súper fuerte, pero ustedes como que usaron eso a favor y como que se trajeron costumbres y lograron hacer una empresa, que eso ya es un, un paso grandísimo, ¿no? Sí, Volver su duelo migratorio a una empresa. Buenísimo. sí, sí, sí. Ya teníamos una base porque en Bolivia ya habíamos creado una empresa y teníamos una Sí. empresa constructora. Tenemos la suerte de que pues Jael tiene una muy buena formación. Es una mujer también muy visionaria. em, y de mi lado, conocía el mercado acá, conocía cómo funcionan las cosas acá. Y creo que también era encontrar lo que te apasiona. Y la verdad Eso fue eso. es, sí, Fue encontrar esa, tener esa chispita que se encendió y esto, sí. y Esas esto cosas que arrancó. haces un lunes festivo y igual te gustan. Un fin Sí, de semana, igual no estás trabajando. Es trabajo, pero te está gustando. sí. Ajá, sí. Fue muy sacrificado a un inicio, porque una vez que ya encontramos el lugar, yo tenía mi trabajo, como te decía, y hacía el doble turno. Terminaba mi trabajo y después venía a abrir el local. En mi trabajo empezaba a las 5 de la mañana hasta 2 3 de la tarde y después me tenías acá a partir de las 5 de la tarde hasta medianoche. Uf, Y yo vivía sí, lejos de Bruselas. es que no es fácil. No No, dice decir tengo una empresa, eso es rápido, se dice rápido, ¿no? Pero realmente cuesta. sí, sí. Hasta este punto, ¿tú crees que le pudieras dar una
un consejo a alguna persona que quiera emprender en comida? O sea, porque hay muchísima gente que cocina, ¿no? Pero realmente volverlo, dar el paso, que a mí me parece que es súper importante para tú lograr hacer cosas mejores. eh, Formalizarse es súper importante. ¿Pudieras darle algo que tú digas, esto es, Em, Ser diferente. sí, Creo que justamente nosotros no queríamos volvernos un punto de venta de comida, porque fue evolucionando, ¿no? De hacer salteñas en casa, algo más casero, a tener un negocio. claro? Pero al mismo tiempo, cuando teníamos el negocio, yo no que tenía la visión de ser un restaurante. No me considero un chef. Tengo experiencia en eso, me he criado en eso, en todo ello, pero no soy un chef. Muchos me dicen chef, 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 pero no soy un chef. Tengo mi profesión. Pero la comida dice otra cosa. Sí, bueno, mucho tiene que ver mi abuela. Sí. Mérita mi abuela y mi mamá que es muy exigente y que siempre nos ha criado también en esa parte, respetando los platos tradicionales, la manera de hacer las cosas. Eh, sí, ha sido ella la primera que cuando sacamos algo prueba y siempre nos dice, ah, falta esto, mejor en esto, etcétera. La de Sí, 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 calidad. sí, 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 Uh, sí. Mi hija también tiene eso. y- Mi hija también tiene eso. Cuando hacemos asados, te cuento un chiste. Estábamos haciendo un asado en un hotel, ya era la segunda edición, y Zairita habla cuatro idiomas. sí. Em, y en ese hotel, como era fuera de Bruselas, teníamos clientela francófona, habían neerlandófonos, habían turistas que eran del hotel, y teníamos nuestra comunidad que vinieron desde Bruselas a comer allá. Entonces había gente que hablaba español. Y ese día, Sarita vino y me dijo, papá, te ayudo. Y yo dije, ah, genial, hija, entonces puedes llevar las bandejas y dar ronda y explicas qué tipo de carne es, etcétera. Ajá. Yo no sabía, es después que me contaron, porque ella entraba y hacía lo que hacía. Y presentaba, la cosa es que ella agarraba y cambiaba de idioma de mesa en mesa. Ah, lo presentaba una vez en francés, otra vez en neerlandés, otra vez en Y- inglés y en español. Todos se quedaron impresionados. Mi hija tiene 12 años, ahora 13. Pero a esa época tenía 12 y todo el mundo me decía, ¿tu hija qué edad tiene? Es que la manera que lo presenta, la manera que lo dice, la manera que cuenta, es impresionante. Y de ese lado, la verdad es que sí te sientes muy orgulloso. Te Claro. digo que ella es la primera juez porque cuando ella venía, agarraba y probaba una carne y me decía, papá, este te salió un poquito dura. Papá, este está un Uy. poco seca. Sí, y es lindo porque estás dejando esa herencia, estás enseñando eso, entonces es como que estás dejando huella. No, y que tenga crítica o tenga una postura frente a algo. Sí. Bueno, entonces dirías tú que entonces es ser diferente. No. Sí, sería ser diferente de, bueno, depende también qué es lo que uno busca, ¿no? Sí. En nuestro caso, te digo, yo no queríamos volvernos un restaurante más o un local más, no somos restaurante. No queríamos ser un punto de venta de salteñas más, sino queríamos contar historia, queríamos mostrar lo que es Bolivia, queríamos enseñar lo que es nuestra cultura a través gastronomía, contando historias, O, y es lo que hacemos. o sea que este proyecto puede ser una experiencia cultural más allá de que se venda comida. Sí, sí, ¿Pudiera decirse? totalmente, sí, totalmente. Pues mira, una En, experiencia cultural. en sí, en sí también una plataforma, ¿no? Porque trabajamos con chefs que vienen desde Bolivia Sí. a mostrar también su arte acá. Abrimos esas puertas. Hemos desarrollado productos como la amazónica, pralines a base de Singani. Sí, hemos ido desarrollándonos a manera de poder también incluir nuestros productos en lo que se hace acá en Bélgica. Sí. Creo que es algo muy novedoso que, que de parte de nuestra comunidad, que es lo que nosotros hacemos, y del cual sí nos sentimos, yo te digo, estando dentro, no lo ves, porque estás en la rutina, pero es después cuando ya la gente te dice, es que sí te pones a analizar, y pases un break y dices, ok, sí, o sea,
sí estamos haciendo las cosas bien Claro, y eso es bonito. porque es que es súper interesante que no, tú de primeras digas, no somos un restaurante, pero uno piensa lo contrario porque venden comida. Pero claro, si te vas a lo profundo del proyecto, es que sí realmente estás vendiendo una experiencia cultural Sí, y no es como vendo comida, comida, comida. No, es que quieres que tenga sí, esa connotación. estamos, te digo, yo lo veo en varias etapas este proyecto, Iskai. Actualmente para mí estamos como en la segunda etapa, que la segunda etapa era tener un lugar, estabilizarnos y ya se vienen más cosas. Em, eh, ha habido, hubieron muchos cambios en estas diferentes etapas, tanto personales como a nivel de la empresa, porque ha habido muchos sacrificios que se tuvo que hacer. Te decía, pues, que entre mi trabajo, entre venir acá, abrir hasta medianoche, volver, tenía una hora de ruta hasta mi casa, de ahí considera que el día siguiente volví a trabajar en el otro lugar. Ha sido muy sacrificador Sí. esa parte. Em, Pero yo diría que es, bueno, la pregunta es, ¿consideras que ha valido la pena? Que le pregunten eso a un emprendedor es bien difícil, ¿no? es em, una parte que sí ha sido que sacrifiqué mucho y es algo que sí me pesa y creo que es algo que no se va a poder recuperar en el tiempo, es que sí ha sido un sacrificio a nivel familiar. Claro, Em, ahí, pues, y esto es privado, muchas cosas, mucha gente no lo sabe, pero con el tiempo ya lo van a saber. Em, Nos separamos con Jael, sí, seguimos siendo socios, tenemos una muy buena relación, muy buenos amigos. La relación cambió y es que fue desarrollándose. Em, y lo que más duele es el tema de que pues me perdí muchas etapas con mi hija. Estoy siempre ahí, estoy pendiente de ella, pero no es lo mismo porque eso te absorbe muchísimo. En cierto momento pensé dejarlo. sí, Sí. pero ¿qué fue lo que no te dejó? Porque es que la familia jala muchísimo. Y yo me estoy sintiendo como muy comprometido con esto porque yo como que lo estoy viviendo ahora. Ujú. Y yo digo, uff, pucha, qué difícil elegir entre lo que te apasiona y lo que, digamos, trae la comida a la casa y la familia, que es como, ¿qué fue lo que no te dejó cerrar? Em, Porque es que esto está hecho para no estar, para no existir. Mira, en cierto momento yo agarré y dije, esto me absorbía tanto, porque en el momento que yo estaba y a punto de dejarlo, era decir, ok, lo cierro, me dedico a hacer mi trabajo, hicimos algo bonito, funcionó, pero también quería, em, soy muy, soy muy de estructuras. Y en este caso tenía una estructura de familia que funcionaba, que estaba todo bien. Y pues sentía que yo faltaba eso por esto, ¿no? Entonces tuve una conversación bastante profunda con Jael justamente, en cual yo agarré y le dije, lo dejamos y, y hacemos que esto funcione. Y fue decirme que me hizo que siga ella misma. Decirme, no te mientas, encontraste lo que te apasiona, lo estamos haciendo muy bien, es algo que después se te va a quedar esa espinita, entonces sigue, sigue, vuela y yo te voy a siempre apoyar en esto. Entonces fue lo que me soltó, de ahí salió Amazónica, de ahí salió todas las otras. Uf, no, es que hay mucho tema por cortar, porque es que es difícil decirle a la otra persona con la que uno está compartiendo su vida, decirle, no, vaya y haga eso. Sí,
Uf, no, Mm, qué complejo, ¿no? sí, Porque al final es tiempo y todo uno no se puede multiplicar, o sea, y en un trabajo tan demandante que es la restauración, la sí, comida, ¿no? sí, sí. Es, implica, es que hay muchas cosas que no se ven. Que la creación del menú, pensar en guardar nuestra esencia. Desarrollamos también la parte de sandwichería, que ahora abrimos a mediodía, el personal, la parte administrativa, eh, el tema de Todo por una eventos, empanada, contratos, todo eso. todo por una empanada. Todo salteña. todo por- Y sí, muy bien, todo por Sí, una salteña, todo sí. por una salteña que es... Eh, bueno, es un poquito hacerle honor también. Porque son dos aspectos, ¿no? Ha sido mi familia con lo que yo digo los asados, la parte más tradicional de comida, y la familia de Jael, que son los asados, las salteñas. Entonces, es lindo poder agarrar y decir, pues, es parte de, y esto se ha ido desarrollando. En sí nació como una empresa familiar que se ha ido desarrollando, guarda esa esencia, y también se fueron incluyendo algunos socios porque la empresa ha ido creciendo. Claro. Ahora hemos creado una fundación en Bolivia, que tenemos allá Y dos capítulo personas que 2, trabajan. ¿no? Sí, Eso es como un adelanto del sí, capítulo 2 sí, sí, de esto. que es parte de los objetivos de ISCA, que te digo, son etapas. Yo lo veo Sí. como etapas y ahora ya estamos yendo hacia la siguiente. Bueno, hay muchas cosas por contar. Creo que nos da para otro capítulo porque se me queda. ¿Cuánto llevamos de...? ¿Cuánto? 40, mira, ¿sí? Bueno, yo creo que vamos a dejarlo acá porque se me queda la pregunta de la amazónica, ¿de dónde salió? ¿Por qué una cerveza? ¿Y qué implicaciones tuvo? ¿De dónde salió la idea y eso? Lo vamos a dejar para la siguiente. Vale. Mientras tanto, pues para cortar este capítulo, cuéntanos eh, cómo entonces las personas pueden venir a Sky y pueden probar lo que es la cultura boliviana. Y Argentina, un poquito. Em, Tenemos diferentes tipos de servicio, ya sea en la parte privada, que nosotros vamos y hacemos un servicio, ya sea asado o algo más plato tradicional o empanadas o un walking dinner, por ejemplo, que son bocaditos, o ya nuestras instalaciones que compartimos con COP, donde ya sea también una privatización o ya sea en un menú abierto que tenemos en la noche. Sí, Después, también trabajamos a base de pedidos, donde muchos pueden reservar las salteñas, que es lo que sí. realmente muchos nos llaman para eso, y las entregamos ya sean congeladas o ya sea horneadas. Entonces son diferentes modos. ¿Cómo nos contactan? Tenemos un sitio web, www.iskyfood.com, redes sociales. Somos más activos en Instagram, como iskyfood, y ahí encuentran nuestros datos, ya sea por WhatsApp nos contactan, etcétera. Genial, genial. Entonces, igual vamos a dejar los links en esto. Yo creo que va a vivir en YouTube, yo creo. Y pues ahí vamos a dejar los links. Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias. Gracias a vos. Eh, Gracias y me hubiera gustado que desarrolláramos más estos temas que pues tienen mucho tema, Es, eh, pero pues por cuestión de tiempo y de este capítulo lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. claro, Entonces, claro, pues bueno, claro. nada, pues recomendar que nos sigan en redes sociales como SkyFood y pues a este capítulo que se lo compartan y porque son historias de emprendedores, historias de un restaurante, un proyecto cultural que cómo crece y la historia es bien interesante, bien bonita. Bueno, entonces, muchas gracias, Gracias a Roberto. vos, mi primer podcast, y contento que sea contigo. Gracias, pues. Bueno.